¿Ya lo tienes? Ya está, esto para que empiece. Hay que dar la presentación, ¿no? Sí, Sí. Desde el principio. Vale. Ahí. Ya, cuando quieras. ¿Ya? Venga. Bien, pues buenas tardes. Quiero presentaros al profesor Pedro Escartín, que va a ser vuestro profesor de la asignatura de Laicado y Doctrina Social de la Iglesia. Pedro Escartín es sacerdote de la diócesis de Barbastro y es vicario general de esa diócesis. Lleva muchos años dando clase en el máster. Veréis que es un profesor excelente por el trato con los alumnos, por la seriedad con la que imparte la asignatura, por la calidad de sus materiales. Y no, la verdad es que nos haces un poco la competencia desleal porque Pedro siempre os da a los alumnos una presentación como de resumen, ¿no?, de toda la asignatura, y eso como metodología, como instrumento, metodología de trabajo es muy útil. Entonces, bueno, yo creo que lo aprovecharéis y lo disfrutaréis. Y luego la verdad es un profesor muy exigente, ya os digo, o sea que conviene que trabajéis porque es exigente con el trabajo consigo, lo veréis, y exigente también con los alumnos, ¿no?, con la calificación, pero bueno, la verdad es que es un gusto y un honor tenerle. Pedro es de los profesores que llevo, bueno, en estos momentos la verdad es que prácticamente todos los profesores llevamos muchos años dando clase, o sea que todos ya son como muy veteranos, ¿no? No sé cuántos años llevas tú, Pedro. No me acuerdo, pero unos cuantos. Ya van 10 o 12. Sí, 10 o 12 que ya son años, ¿no? Más de la mitad, porque este año celebramos la 20ª edición, pues más de la mitad, ¿no? Con lo cual, bueno, ya es un valor consolidado. Bueno, pues ya sabéis, la presentación pues son unos 40-45 minutos para que el profesor explique los contenidos y la metodología de trabajo. Cualquier pregunta que tengáis, pues la hacéis sin ningún problema, porque además la aprovecháis vosotros y la aprovechan todos aquellos que van a ver esto en diferido por primera vez y, por lo tanto, pues ayudáis a los demás. Bueno, nos ayudamos en la sesión y también ayudáis a los demás. Pues Pedro, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias a María Teresa por esta presentación, que siempre te dan ganas luego de salir corriendo y diciendo, bueno, tampoco es para tanto, por lo menos por mi parte. Bien, lo que esta tarde voy a hacer es presentar lo que podríamos decir el mapa de toda la asignatura, de sus contenidos fundamentalmente, y por lo tanto yo creo que eso es lo que mejor nos puede hacer una idea de lo que se quiere trabajar en esta asignatura. La asignatura, como podéis ver, es Laicado y Doctrina Social de la Iglesia, y por lo tanto se trata de tener en cuenta los dos polos, el laicado por una parte y la presencia del laico cristiano en el trabajo de la doctrina social de la Iglesia. Bien, entonces, en primer lugar, yo quisiera señalar los tres ejes o tres temas básicos de la asignatura, que son, por una parte, es muy importante el precisar cuál es la naturaleza eclesial de la intervención del laico cristiano. El laico cristiano vive en la Iglesia, no solo vive en la Iglesia, sino que tiene una misión. Es importante, por lo que a lo largo del desarrollo de las asignaturas se podrá ver, cuál es su naturaleza eclesial. No es un apéndice, no es algo que está ahí por casualidad, sino que tiene una presencia que es connatural y esencial a la Iglesia, como se verá en el transcurso de la asignatura. Por lo tanto, un primer punto, un primer tema o principio sería este. Un segundo aspecto a estudiar es la necesidad de una presencia de la Iglesia en la sociedad secular. Vivimos en una sociedad secular y la Iglesia reivindica una presencia pública en esta sociedad secular. Por lo tanto, todo lo que hace relación con la presencia de la Iglesia en la sociedad secular es objeto de nuestra reflexión, fundamentalmente por una razón, porque es el laico cristiano
el sujeto primero, el más importante, diríamos, en la práctica, de esa presencia habitual, diaria, como por ósmosis, en la sociedad secular. Y un tercer aspecto es el de la intervención del laico cristiano en los ámbitos sociopolíticos, socioeconómicos y socioculturales. Este tercer punto justamente es la conclusión de los dos anteriores. Si el laico tiene un protagonismo eclesial por derecho propio, por su propia naturaleza, si además la Iglesia quiere estar presente en la sociedad secular y lo está en gran medida a través de los laicos, lógicamente hay que ver en qué terrenos concretamente o especialmente. Y los terrenos en los que de manera particular el laico está presente es justamente en estos tres ámbitos: lo sociopolítico, lo socioeconómico y lo sociocultural. Son ámbitos que evidentemente caen directamente dentro del conjunto de la doctrina social de la Iglesia. Bien, empezando o tratando de dar un repaso a esos tres puntos, diríamos, en primer lugar, ¿cuál es la naturaleza eclesial de la intervención del laico cristiano? Y apunto ahí una primera frase que me parece importante tenerla en cuenta. El laico, alguien lo ha definido como un género eclesial sin nombre específico. ¿Por qué? Porque ni es clérigo ni es monje, simplemente es laico por vocación, no porque no tenga otra cosa que hacer, sino por vocación. De la misma manera que hay una vocación para el presbiterado o para la vida religiosa, hay una vocación para ser laico cristiano en el seno de una sociedad como la nuestra. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta y es un elemento que habrá de estudiarse dentro del conjunto de las reflexiones que tendremos en la asignatura. En segundo lugar, hago una referencia a este es el título de un canon del siglo XII, de los tiempos, llamado el canon de Graciano, porque fue el compilador de toda una teoría jurídico-teológica que estuvo vigente durante siglos en la enseñanza en la Iglesia y que empezaba el canon con estas palabras: duo sunt genera Christianorum, que significa, lógicamente, hay dos clases de cristianos. Y a partir de aquí ya podemos imaginarnos. Y entonces definía una y otra. En el material de la asignatura esto lo explico con un poco más de detenimiento y hago ver hasta qué punto esta especie de división bipartita de la Iglesia entre clérigos y laicos, que en definitiva es a lo que se refiere el canon, ha estado vigente durante muchísimo tiempo y además ha tenido consecuencias de tipo teológico y de tipo pastoral. Ha sido el Concilio Vaticano II especialmente quien marcó la inflexión de un cambio que ya se había iniciado anteriormente. Por lo tanto, tercer aspecto dentro de ese primer punto, los laicos en el Concilio Vaticano II. Ahí hago referencia fundamentalmente a la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, es clave, absolutamente clave, para poder situar al laicado y al conjunto de la Iglesia. En la Lumen Gentium, especialmente no solo el capítulo 4 dedicado a los laicos explícitamente, sino en el capítulo dedicado al pueblo de Dios, aparece ya los fundamentos teológicos de un planteamiento del laicado como sujeto protagonista, con unas peculiaridades propias de que es el laicado. Y la Apostólica Nactuositatem, es decir, el decreto del Vaticano II sobre el apostolado de los laicos. Hay que añadir, pero no lo he puesto porque viene después y además es una especie de consecuencia, la Christi Fideles Laici, la exhortación
apostólica del Papa Juan Pablo II, después del sínodo sobre los laicos y vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Estamos además en el 25º aniversario de la Christi Fideles Laici, y la Christi Fideles Laici explicita los contenidos del Concilio Vaticano II. Podríamos decir que los laicos, a partir del concilio, se marca en ellos de una manera particular lo que podríamos llamar, yo lo digo con estas palabras, el ministerio de la evangelización de la secularidad, la evangelización de lo secular como un ministerio. No es un ministerio ordenado, no está especificado como tal, pero ciertamente dentro de los ministerios encomendados a los laicos en la Iglesia está sin duda alguna el ministerio de la evangelización de la secularidad. Es un tema que dentro de los contenidos pues creo que se puede estudiar. Bien, por lo tanto estamos ante un género eclesial sin nombre, pero no sin contenido. Y los contenidos los señalo en estos 4 aspectos. Los resumo, porque serían más cosas las que podríamos plantear, pero creo que estos 4 aspectos resumen lo sustancial del contenido eclesial de la intervención de los laicos. Los contenidos son, primero, buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Cito Lumen Gentium 31, 33, Apostolica Actuositatem 7, es decir, los aspectos claves. Podría citarse dentro de esto, lógicamente, los números de Christi Fideles Laici que explicitan estos aspectos del concilio. Es decir, la condición secular como algo peculiar de los laicos, que les lleva a buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Fijémonos ya, de pasada, la relación que esto tiene, evidentemente, con la doctrina social de la Iglesia. Segundo aspecto de ese contenido, hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de ellos. Lumen Gentium 33. Pero atención a una precisión. Hacer presente y operante a la Iglesia en los lugares donde no puede ser sal si no es a través de ellos. Estos lugares a veces se entienden de una manera torcida. No puede ser sal en algunos lugares porque ahí no admiten al clero. No. Aunque el clero fuera admitido totalmente, nunca podría ser el clero quien haga presente a la Iglesia en el seno de la familia, por ejemplo, que es un lugar secular. En el seno del trabajo profesional, que es un lugar secular. Y así podríamos ir señalando muchos otros lugares seculares en los cuales el sujeto propio, el sujeto realmente protagonista en esos lugares es el laico o el laicado. Ahí tiene que hacer presente a la Iglesia y solo él la puede hacer presente. Tercer aspecto de ese contenido, el apostolado de la evangelización y de la santificación de los hombres, Apostolica Actuositatem 6, es decir, naturalmente que junto con ese buscar y ordenar el reino de Dios según tal como Él quiere en los asuntos temporales, junto con eso está el anuncio explícito de Jesucristo y por lo tanto la santificación de los hombres, el apostolado dicho con una palabra clásica que se ha entendido muchas veces dentro de esas coordenadas de anuncio explícito de Jesús. Y por último, cuarto aspecto de este contenido sería la posibilidad de que los laicos sean llamados a una cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía o de los pastores. Es decir, esto que modernamente tanto se va proliferando, por ejemplo, animadores de la comunidad, personas que colaboran directamente en la parroquia en muchas tareas, etc. Todo esto también es
una posibilidad de actuación del laico, pero por una llamada a esa cooperación por parte de los pastores, porque como tanto Juan Pablo II, como ya lo había dicho Pablo VI, y está en la conciencia de la doctrina de la Iglesia, el terreno privilegiado primero, y este sí que es un terreno que si no lo hace el laicado no lo va a hacer nadie, es el de buscar el reino de Dios tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. Bien, tenemos con esto un poco diseñado todo ese primer capítulo de temas de estudio, que es el de la naturaleza eclesial de la intervención de los laicos. El segundo aspecto a estudiar es de la presencia de la Iglesia en una sociedad secular, y señaló 4 motivos de reflexión sobre esa pretensión pública que tiene la fe, o esa pretensión que tiene la Iglesia de una presencia pública de la fe en la sociedad secular. Estos 4 motivos son los siguientes. En primer lugar, quiere ser, y por eso precisamente debe estar, quiere ser una presencia irrenunciable y samaritana. No puede renunciar a estar presente en el mundo, puesto que ha sido enviada al mundo, aunque no seamos del mundo, y además con ese carácter samaritano. Creo que la palabra lo dice suficientemente y no hace falta que ahora me extienda en más consideraciones. En segundo lugar, esto nos lleva a plantearnos qué es lo público y qué es lo privado. Es un tema en el cual creo que es necesario hacer una serie de matizaciones y de clarificaciones. Frecuentemente lo público se define muy fácilmente, muy radicalmente, por todo aquello que hace relación con la vida política, lo oficial, pero esto no absorbe la totalidad de lo público. Por lo tanto, en este tema que planteo a estudio y en los materiales se encontrarán propuestas y se encontrarán reflexiones en este sentido. En tercer lugar, el sacerdocio común de los fieles, un aspecto que puso de manifiesto, que de alguna forma diríamos recuperó para la teología católica el Concilio Vaticano II. Bien, el sacerdocio común de los fieles lleva a los laicos, en cuanto cristianos, a actuar como tales, no solo a estar presentes porque lo están en la vida secular, sino a estarlo en cuanto cristianos. Ahí es donde arraiga, lo que antes apuntaba, el ministerio laical de evangelizar la secularidad. Y en cuarto lugar, otro motivo de reflexión que me parece que conviene no olvidar, es un debate que hace unos años, ya hace más de 20 años, casi 30, estuvo muy vivo en la Iglesia española y en la Iglesia italiana, que ahora pues es un debate que se ha perdido fuerza sin duda alguna, pero que no es inútil. Ese debate sobre los cristianos de la presencia y los cristianos de la mediación como 2 modalidades que no son antagónicas, y ahí es donde me parece que hemos avanzado respecto de los años 80, 90, cuando esto estaba muy en boga, hemos avanzado en darnos cuenta de que presencia y mediación son 2 modos de participación o de presencia evangelizadora que pueden complementarse, pero el estudiarlos ayuda a ir señalando por qué caminos puede ir funcionando esta presencia de la Iglesia en la sociedad secular. Si pasamos al tercer punto de los 3 que he señalado como 3 grandes temas de la asignatura, sería el de señalar los ámbitos de intervención de los laicos en la vida secular a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Diríamos que
ahora vendría la aplicación de todo lo anterior a el aspecto concreto del máster, que es Doctrina Social de la Iglesia. Pero comprendamos que todo lo anterior es imprescindible para poder llegar aquí. Entonces, en este punto, lo primero de todo, creo que es importante presentar una tabla de responsabilidades, que es la que propone la exhortación apostólica Christi Fideles Laici. Christi Fideles Laici propone esta tabla de responsabilidades para el laico concretamente, para el laicado cristiano. Las cito con los mismos títulos que utilizó el Papa Juan Pablo II en esta exhortación apostólica, y a continuación haré algunas precisiones sobre estos aspectos. En primer lugar, promover la dignidad de la persona. Christi Fideles Laici número 37, por supuesto está esto enraizado totalmente en la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, como perfectamente conocen ustedes, y por lo tanto no puedo alargarme. Lo que pasa que sí que quiero llamar la atención en cómo esa tarea es tarea evidentemente del laicado cristiano. En segundo lugar, venerar el inviolable derecho a la vida. Christi Fideles Laici 38, allí se explicita un poco más este enunciado, y por otra parte lo conocemos, su contenido lo conocemos perfectamente, y solamente llamo la atención en el sentido de que aquí hay y se presenta una tarea para el laico cristiano, tanto individual como de forma asociada. En tercer lugar, libres para invocar el nombre del Señor, el tema de la libertad de conciencia, Christi Fideles Laici número 39, temas todos ellos verdaderamente actuales y presentes en la vida de nuestra sociedad secular. Es lo mismo, digo lo mismo que respecto de los anteriores, en cuanto a que encontramos aquí como unas responsabilidades que hay que ver el modo como esas responsabilidades se activan por parte del laicado. Cuarto, la familia propuesta como primer campo en el compromiso social, Christi Fideles Laici 40. Evidentemente la familia tiene muchas facetas, y está toda la faceta de transmisión de la fe, sin duda alguna. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en este caso, y desde la perspectiva de nuestra asignatura, no nos hemos de fijar únicamente, o no nos hemos de fijar tanto en ese aspecto de la familia como transmisora de la fe, que lo es sin duda alguna. Por supuesto, no quiero quitar ni un ápice a la importancia que tiene la transmisión de la fe, sino que lo que quiero es hacer caer en la cuenta de que el Papa la presenta como primer campo en el compromiso social, es decir, es el lugar de socialización inicial de la persona humana, con todo lo que significa la socialización y con todo lo que significará en el futuro para la persona el haber tenido una socialización correcta, y por lo tanto la familia aparece también como sujeto social de cambio y de transformación de la propia sociedad. Y esto es tema a estudiar sin duda alguna, y tema propio de la doctrina social de la Iglesia. La caridad como alma y apoyo de la solidaridad. No solamente la solidaridad en sí misma, sino el motor de la solidaridad. El Papa Juan Pablo II le llama alma y apoyo de la solidaridad. Ahí cito, además de Christi Fideles Laici, el número 41, cito los números 26-29 de Deus Caritas Est, del Papa Benedicto XVI, porque en esta encíclica el Papa hace unas reflexiones que creo necesario tenerlas muy en cuenta sobre la necesidad de la caridad incluso en la sociedad más justa, cuando plantea que la justicia no hace inútil la caridad, ni mucho menos. Bien, esto lo conocen por la lectura de la
encíclica, pero lo apunto como un elemento a tener en cuenta y que creo que puede dar bastante juego en el terreno no solo de la reflexión, sino de las iniciativas concretas. En el número 42 de la Christi Fideles Laici, el Papa lo enuncia con estas palabras: todos destinatarios y protagonistas de la política. El tema de la política como un tema que no es un tema especializado para algunas personas, sino que es un tema en el cual todos somos destinatarios y todos hemos de ser protagonistas. ¿Cómo, de qué manera? Aquí me parece útil el hacer una referencia a aquel documento de los obispos españoles en el año 86, Los católicos en la vida pública, documento que sigue teniendo una gran vigencia por la claridad expositiva que tuvo y por la actualidad que tienen aquellas consideraciones. Me parece que con esto se puede ahondar con una mayor intensidad este aspecto de la política como terreno secular en el cual también el cristiano ha de estar presente. Situar al hombre en el centro de la vida económico-social. También aquí, junto con lo que dice Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, habría que tener en cuenta los números 34 al 42 de Caritas in Veritate, en los cuales Benedicto XVI hace unas propuestas verdaderamente interesantes de cara a la economía e incluso, cuando él lo escribe, de cara a la crisis que se está ya eclosionando dentro de Occidente. Todo lo referente a la lógica del don como complemento de la lógica del Estado y de la lógica del mercado es algo que merece una intensa consideración. En este terreno, aunque no lo he anotado en este caso, por ser un aspecto absolutamente reciente, pero que me parece que conviene hacer ahora la referencia, los capítulos 2 y 4 de Evangelii Gaudium del Papa Francisco, donde hace unas referencias en el 2 un poco más de pasada, pero en el 4 más intensas, a algunos aspectos a tener en cuenta en la vida económica, sobre todo en el capítulo 4, cuando plantea esa necesidad de la inclusión social de los pobres, lo que eso reclama. Me parece que es algo muy sugerente y digno de ser tomado en consideración. Y por último, evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Todo el tema de la cultura como un terreno secular que también es objeto, sin duda alguna, de la actuación del laico como cristiano. Estas responsabilidades son las propuestas principalmente por la Christi Fideles Laici, y entonces, en relación con esta presencia, y dentro de este mismo capítulo o bloque tercero, los ámbitos de intervención del laicado, me parece útil señalar, o por lo menos aunque nada más sea de pasada, indicar los criterios de actuación conformes con la doctrina social de la Iglesia. No es una presencia que pueda ser de cualquier manera, no se puede actuar de cualquier modo, sino que la doctrina social de la Iglesia presenta unos criterios en cuanto a los objetivos y luego en cuanto a los procedimientos y métodos de acción. En cuanto a los objetivos, la dignidad de la persona, los derechos de los más débiles, el destino universal de los bienes, son criterios a tener en cuenta totalmente. Y en cuanto a los procedimientos y métodos de acción, que sean honestos, que tengan valor educativo para que las personas sean artífices de su propia elevación humana y cristiana, un asunto o un tema muy querido de la Populorum Progressio, que respeten los principios de solidaridad y de subsidiariedad.
los materiales de trabajo, pues todo esto se desarrolla algo más y se dan pautas para poder trabajarlo. Es decir, el alumno puede, me parece, ahondar en todo ello con bastante intensidad si lo desea. Y por último, pues presento ya más en concreto esas propuestas que hacía Cristi Fideles Laici como ámbitos de intervención que parten de esas propuestas y que señalo los siguientes para 8 sugerencias de trabajo en torno a la política, a la economía y a la cultura. Y que esto además pues pueden ser, si los alumnos quieren, tema del trabajo de aplicación, como luego indicaré. Bien, en primer lugar, hay un tema que puede ser el de la política, todos destinatarios y protagonistas de la política, con el mismo título de Juan Pablo II, podría ser uno de los ámbitos de intervención, y otro en relación con la política, el hacer una reflexión sobre de la política confesional a los cristianos de la mediación. Antes, cuando indicaba lo de la mediación o la presencia, me estaba refiriendo de alguna forma a todo este asunto. En los materiales que encontraréis colgados en el campus, ya hago algunas indicaciones sobre los materiales que se pueden encontrar. Concretamente, en relación con la política, con todo el tema de la caridad política, además de lo que se diga o lo que se dice en los contenidos, el material que se va a encontrar en el campus es el clásico, ¿no? En primer lugar, una especie de visión general, que es la que estoy ahora expresando, por lo tanto no la repito, pero allí estará ya desarrollada un poco más. Se encontrará luego el índice de contenidos, que estos son ya un número de páginas, son 23 páginas, y aquí están todos los contenidos, incluida una bibliografía, creo que no exhaustiva ni mucho menos, pero sí suficiente como para poder abordar todo el tema del laicado y sus repercusiones en el ámbito de la doctrina social, y aquí en los contenidos todo este asunto se va estudiando con un poco más de detenimiento. Pero luego en los materiales he querido colgar una serie de lecturas que puedan ser útiles para que el alumno las aborde, bien sea en su totalidad o en algunos aspectos particulares. Entonces, estas lecturas, que en total me parece que son 7, si no recuerdo mal, sí, son 7, las he tomado de trabajos, algunos propios míos y otros tomados de otros ámbitos, en los cuales se trabaja o se toca estos temas. En concreto, en el tema de la política, he transcrito un artículo que publiqué en la revista Corintios 13, en el número 110 de la revista Corintios 13, a petición de la revista, que se titulaba Los laicos y la caridad política. En este artículo, que lo he transcrito tal cual se publicó, son 19 páginas, bueno, pues creo que hay por lo menos una serie de indicaciones como para que el tema pueda estudiarse. Naturalmente allí se hacen referencias para una ulterior comprensión del tema. Otro ámbito de intervención sería este que titulo de esta manera: Desde Populorum Progressio, Caritas in Veritate y Evangelii Gaudium, capítulos 2 y 4, es decir, a partir de estos 3 documentos, cómo impulsar el desarrollo, ahí pone en desarrollo, pero hay un error, cómo impulsar el desarrollo y vivir la globalización.
el desarrollo de los pueblos y la globalización, temas verdaderamente candentes, bueno, pues intentemos verlos desde estos documentos que me parece que son luminosos para plantear desarrollo y globalización desde una perspectiva cristiana y, por lo tanto, cuál es en todo esto la tarea del laicado. Como vemos, Populorum Progressio, Caritas in Veritate, Evangelii Gaudium no hablan expresamente del laico y lo que tiene que hacer. Es, en este sentido, el alumno quien tendría que entrar más en ese terreno. Otro aspecto que me parece también útil para poderlo trabajar es el trabajo, la empresa y el sindicato como campos para el compromiso del laico cristiano. Evidentemente esto está relacionado con el tema anterior, son temas que pueden bien sea complementarse mutuamente o tocarse sucesivamente, pero en cualquier caso son explicitaciones el uno del otro y por lo tanto pues yo creo que sugieren bastante elementos de trabajo y de reflexión para esta asignatura. Otro es el tema de la formación de personas libres. La formación de personas libres es algo que creo que en este momento tiene que preocuparnos bastante. No parece ser que nuestra sociedad, una sociedad de la información, una sociedad mediática tan fuerte como es, esté contribuyendo a la formación de personas libres, por más que se hable muchísimo de libertad. Por lo tanto, sí que hay ahí un compromiso cultural, por otra parte, dentro del ámbito de la cultura, de superar lo que un filósofo actual, un profesor además de la Universidad de Comillas, si mal no recuerdo, ha denominado como ceguera simbólica para apreciar los valores. ¿Por qué en muchos casos hay personas, particularmente jóvenes, que parecen tener una especie de ceguera para apreciar los valores o para apreciar según qué valores? Y ahí me parece que es un terreno en el cual es posible entrar en una reflexión más honda. Sobre estas cosas, bueno, he intentado aportar en las lecturas complementarias elementos que puedan ser útiles y que ahora los señalo un poco todos juntos porque son elementos que podrán tomarse de ellos unos aspectos u otros. En concreto, hay una lectura que es un capítulo completo de mi libro Un laico como tú en una iglesia como esta. Este libro que se editó en el 97 y que, yo de ese libro salvaría todo él menos la primera parte, porque la primera parte es una especie de descripción del laicado en el momento actual de entonces, cuando lo escribí, y evidentemente del 97 ahora han pasado suficientes años como para que ese mapa del laicado se haya modificado, pero excepto ese primer capítulo que es descriptivo, el resto del libro sí que lo sigo suscribiendo como una especie de aproximación a la teología del laicado, siguiendo las pautas del Vaticano II. Entonces, como el libro pues ya no es fácil de encontrar y me pareció que el transcribir un capítulo que pudiera ser significativo para todo el trabajo sería útil. Y este es el que he colgado y que lo titulo Retrato Robot del laicado cristiano, es ese capítulo, y que está dentro de las lecturas. También, puesto que estamos en el 25º aniversario de Christi Fideles Laici, he colgado, este es nuevo, no estaba en años anteriores, una reflexión sobre la Christi Fideles Laici
que hice no hace mucho y que me parece que puede ayudar a conocer con un poco más de precisión y con visión de conjunto todo lo que esta exhortación nos ha proporcionado. Y luego, en el ámbito de las presencias, la presencia pública, he puesto varias lecturas. También un capítulo de otro libro que escribí sobre la presencia pública de la Iglesia y de los cristianos, que está también publicado en la BAC, está publicado en el 1999, y que me parecía que presentar unas reflexiones sobre la presencia pública de la Iglesia, todo aquello de los criterios que antes se apuntaban, pues aquí se recoge de una forma un tanto sintética y puede servir. Y también dentro del ámbito de la presencia, me parece que puede ser útil leer el origen fue una ponencia, después se convirtió en un folleto, sobre la presencia pública de los cristianos. Lo titulé "No se enciende una vela para ponerla debajo del celemín", y fue una reflexión que me pidieron en la provincia eclesiástica de Asturias, en un encuentro que tenía, no sé si lo siguen manteniendo, de los laicos de toda la provincia eclesiástica, de las diversas diócesis que componen la provincia eclesiástica. Se reunían juntamente con sus obispos y durante un día reflexionaban sobre un tema. En este caso fue el tema de la presencia pública. Me pidieron una ponencia, la hice. Es una ponencia un tanto larga, son 26 páginas, 26 folios, pero creo que aquí se abordan bastantes de los temas que de una forma u otra han ido saliendo. E incluso, por último, dentro de este ámbito de la presencia pública, lo último que tuve acceso fue a unas reflexiones del que ya es arzobispo emérito de Zaragoza, don Elías Llanes, hombre que de mucho conocimiento, de muchos conocimientos, y particularmente en estos campos, que escribió unas reflexiones, son breves, pero creo que enjundiosas, sobre la presencia y acción del católico en la vida pública. Esto también está colgado en la página. Bien, termino con unas cuantas propuestas. La cultura vocacional, como otro tema de reflexión, frente al ejercicio de la profesión como carrera. Es decir, ver la profesión como vocación dentro de una cultura vocacional me parece que es un aspecto también básico en estas coordenadas del laico, doctrina social de la Iglesia, secularidad, todo este conjunto de cosas. Me parece que ahí tiene que plantearse el tema de la profesión laboral, la profesión que ejerce una persona, pero como vocación. Sobre esto he colgado también un material, es el último que os indico, que es un artículo en el diccionario de vocación diccionario de pastoral vocacional, un diccionario que editó Sígueme hace pocos años, me parece que fue hace 5 o 6 años. El diccionario procede de Italia, pero al publicarlo en español quisieron añadir algunas voces y en concreto se añadió la voz profesión como profesión laical, profesión secular. Y me pidieron este artículo y bueno, pues aunque está publicado en el diccionario, me pareció que para los alumnos os lo podía transcribir. Son 14 páginas en el cual se apunta todo esto. Por último, no puede faltar algo sobre los medios de comunicación como instrumentos de solidaridad para una cultura de talla humana y la necesidad de acompañar a los laicos que asumen responsabilidades en todos estos ámbitos. Aquí estaría un poco el conjunto de las intervenciones posibles de los laicos dentro de este terreno de laico y la doctrina social de la Iglesia. Bien, hasta aquí la presentación de la asignatura
el modo de trabajar y demás pues es el habitual dentro del máster, y por supuesto pues estoy a disposición de todos los alumnos para lo que deseéis a través del campus o a través del correo electrónico directamente. Lo haré con mucho gusto. Si ahora hay alguna pregunta que se quiera hacer o clarificar alguna de las cosas que he expuesto, pues estoy dispuesto a hacerlo.